Buenas noches con todos. Una vez más nos presentamos ante ustedes. Somos el Ministerio de Evangelismo en las Calles de la Iglesia Bautista Jordán, de acá de Piñonate. Es un gusto para nosotros poder llegar de esta forma hacia ustedes, usando los medios que Dios nos da también, que es el Internet, ya que pues ahora por esta pandemia se nos ha dificultado un poco salir a las calles, pero la intención ahora no es ganar adeptos o seguidores o que ustedes pongan un dedito arriba ni nada por eso. La única razón de ser de este ministerio y obviamente una de las cosas que caracteriza a una iglesia cristiana es que tiene que ser una iglesia evangelizadora. Ahora, ya hemos citado durante varios miércoles qué es el Evangelio, las palabras, muchos versículos, pero antes de esto, o antes de empezar una breve reflexión, quiero comentarles y leerles una porción de un artículo que estuve leyendo semanas atrás, y como siempre les animo a que lo busquen también. El artículo se titula "El moralismo es una deformación peligrosa de la religión", y cito textualmente, y dice: "Una de las deformaciones más peligrosas de la religión es el moralismo, porque produce la fe a portarse bien y a cumplir determinadas normas. Todo resulta muy correcto y formal", entre otras cosas. Es un artículo no muy extenso, pero como les repito una vez más, sí les animo a que lo lean. Y lo que resalta en este artículo es de que muchas veces pensamos de que evangelismo o evangelio es sinónimo de moralidad. Y en eso quisiéramos centrarnos en esta noche. El moralismo muchas veces nos enseña a hacer cosas. El evangelio nos muestra el ser interno que nosotros tenemos. Debemos nosotros hoy delimitar algunos conceptos prácticos concernientes a lo que es el moralismo o la religión y el evangelio. La religión en sí se basa en el desempeño de obedezco, por lo tanto soy aceptado ante Dios. El evangelio se basa en que soy aceptado delante de Dios solo por medio de Cristo, por lo tanto obedezco. Son dos temas, dos conceptos totalmente distintos. La religión o el moralismo nos enseña qué debemos hacer o nos muestra, entre comillas, algunas cosas que debemos practicar para que de esa forma nos sintamos, de esa forma creamos de que somos creyentes, de que somos cristianos. Pero el evangelio, como lo acabo de mencionar, es primero entender de que yo soy aceptado por parte de Dios. Ahora, una cosa es contemplar el evangelio, pero una muy diferente es experimentar el evangelio de una manera tal que nos transforme radicalmente y se convierta en una fuente de nuestra identidad y seguridad. Quiero leer dos versículos que están en Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2. Y dice: "Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios". Justificados, empieza este capítulo 5 de Romanos. Como siempre les animo a que lea todo el libro de Romanos. En esta oportunidad solamente vamos a considerar dos versículos, pero sobre todo quisiera
que nos centremos en esta palabra que es justificación. Justificación es un término legal. Es el opuesto a condenación. Condenar obviamente es declarar a alguien culpable. Entonces justificar es declarar a una persona totalmente justa. Ahora, en la Biblia, en este término que hemos leído en Romanos capítulo 5, se refiere al acto de Dios o que Dios hace a favor de una persona. Es un acto inmerecido. Él, es decir, Dios, pone al pecador de una forma justa. Y no solamente lo perdona o lo absuelve, sino que lo acepta y lo trata con justicia. Ahora, esa justicia no es nuestra, es una justicia, como hemos leído, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado muchos miércoles atrás muchos versículos, en muchas ocasiones los hemos tenido que repetir. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender, o las primeras pautas que debemos de entender para tratar de tener el concepto, la idea de este tema que es el Evangelio, que es muy amplio, pero Dios en su gracia nos lo brinda, es de que el hombre y la mujer somos pecadores y Dios es santo, y cualquier cosa que nosotros hagamos fuera de la voluntad de Dios o que no esté acorde a lo que Dios nos enseña en su palabra en estos 66 libros, va a estar en contra de Dios y estaríamos ofendiendo a Dios. Una mentira es una ofensa, es un pecado ante Dios. Un robo, una codicia, un altercado, un pleito sin resolver. Es más, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, puedes leerlo también, dice de que aún así tú le digas tonto, fatuo, torpe a tu hermano, tú ya te haces culpable. Entonces el Señor va más adentro o más al interior de cualquier cosa superficial. Ahora, una cosa es entender el Evangelio y otra muy distinta es pensar en las implicaciones de este para la vida, para nuestra vida. Existió un autor puritano que se llamó Jonathan Edwards, que comparó su despertar al Evangelio con un hombre que sabía en su mente que la miel era dulce, pero que por primera vez experimentaba la dulzura en su boca. Es decir, muchas veces nosotros sabemos de cosas, pero cuando nos topamos por primera vez o probamos algunas cosas, nos suele o lo podemos disfrutar. Muchas veces llegamos a restaurantes o tenemos comidas o cualquier aperitivo y llegamos muchas veces por alguna recomendación. Hoy en día, gracias al internet, podemos ver recetas y todas las cosas y podemos saber cómo se prepara, pero cuando lo probamos es muy distinto. Entonces, puede que nosotros estemos experimentando esto, de que hayamos tenido o tengamos el concepto de lo que es el Evangelio, sepamos lo que es el Evangelio, sepamos los versículos, sepamos dónde están, dónde se encuentran, pero la pregunta viene a si realmente nosotros estamos experimentando estas implicaciones del Evangelio. Ahora, el Evangelio no es tan solo un boleto al cielo una vez que me muera. No es de que ya yo vengo a Cristo para yo poder estar con Cristo o poder ver a mis seres queridos cuando se mueran. No, el Evangelio es, como estaba comentando hace unos segundos, implica
implica un cambio en las vidas. Eso es el Evangelio. El Evangelio, en resumidas cuentas, nosotros ya sabemos que Cristo vino a la tierra, que Cristo padeció en la tierra, Cristo murió en esta tierra, Cristo resucitó y posteriormente, después de 40 días, se va nuevamente y está ahora mismo reinando desde el trono. Pero eso lo sabemos. Pero ¿cómo afecta a mi vida? Quizás muchas veces nos encontramos de esa forma. Y obviamente que el Evangelio es vida. El Evangelio da vida. Genera cambios que se reciben solo por la gracia a través de la fe que es en Cristo. No sé si recuerdan la historia de ese rico, un joven rico que le dice: Señor, yo he hecho todo lo que está en el Antiguo Testamento, he vivido bajo la ley, ¿qué más me falta? Y el Señor Jesucristo le dice: ve y vende todo lo que tienes. Y dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y en otra oportunidad vemos una parábola del Señor Jesucristo cuando habla acerca de un publicano y de un fariseo. Dice que el fariseo decía: Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, ayuno, diezmo, ofrendo. Y era un activista, era una persona que hacía y hacía. Y como dice la palabra, él era justo en base a su propia opinión. Pero había un publicano que en el mismo lugar, bajo el mismo techo, dice que no quería ni siquiera alzar su cabeza y decía: sé propicio a mi pecador. Qué gran diferencia podemos ver en estos dos ejemplos. El joven rico había hecho todo, el fariseo había hecho todo. Conocían, muchas veces conocemos, pero el Evangelio no había implicado en su vida, no había cambiado su vida. Entonces, el deseo de Dios, obviamente que entre comillas el deseo, porque nosotros no vamos a saber nunca más de lo que dice la Escritura, no podemos nosotros descifrar, pero el deseo, uno de los deseos cuando vemos en las Escrituras, es de que nos familiaricemos con el poder del Evangelio y no tan solo con la mera información. El Evangelio es el anuncio de que Dios nos ha reconciliado consigo mismo al enviar a su Hijo Jesucristo a morir como sustituto de nuestros pecados, y que todos los que nos arrepentimos y creemos y nos acercamos a Cristo por la fe, vamos a tener vida eterna. Pero volviendo a Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que por la fe, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, uno del producto de acercarme a Cristo por la fe, de abrazar a Cristo por la fe, de venir a Cristo, solo a Cristo por medio de la fe, va a producir una paz para con Dios. Hay un versículo que dice el Señor en Salmos, de que el Señor está irado con los pecadores, con los que no consideran los caminos de Dios. Hoy en día podemos ver muchos movimientos, podemos ver o tenemos mucha información, pero ¿cuántos de nosotros podemos tener un tiempo de quietud y poder considerar los caminos del Señor? En Salmos capítulo 9, versículo 17, dice: todas las gentes se olvidan de Dios. ¿Qué nos quiere decir el Señor en estos versículos que acabo de comentar? De que
es muy fácil fascinarnos con el éxito, es muy fácil fascinarnos con la moda, o con algunos estereotipos que las corrientes del mundo nos quieren dar. Pero todo esto, como dice el Señor en su palabra, todo es una neblina, todo es pasajero. Y seríamos necios, seríamos torpes, seríamos... la palabra del Señor nos enseña de que debemos de considerar a Dios, no debemos de olvidarnos. Entonces, nuevamente volviendo a Romanos, justificados pues por la fe. El Señor es el único que nos justifica por medio de Cristo. Esto es el Evangelio. ¿Por qué me debo yo de arrepentir? Porque nosotros pecamos. ¿Por qué yo debo de arrepentirme? Porque nosotros ofendemos a Dios. ¿Por qué debo de arrepentirme? Porque yo no cumplo la ley de Dios. ¿Por qué debo de arrepentirme? ¿Por qué debo de creer en Cristo? Porque es el único camino para Dios, es el único camino para la transformación, porque el Evangelio tiene un poder. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice que el Evangelio es poder de Dios. Y ese poder de Dios es un poder que va a producir en cada uno de nosotros una transformación de vida. Lo que antes nos gustaba, hoy ya no nos llama la atención. Lo que antes practicábamos, hoy ya no lo vamos a hacer. Si antes robaba, dice la palabra, hoy yo no robo más y trabajo y proveo para mi casa y comparto con los necesitados o con los hermanos. Entonces, el Evangelio es el único camino para poder estar en paz y en comunión con el Señor. Y con este versículo ya termino. Está en Gálatas capítulo 4. Nuevamente les animo a que lean todos los capítulos, lea la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119 de que es lámpara. En el Salmo 119 también dice: ¿con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra. En el Salmo 19 dice que la Escritura hace sabio al sencillo, que los preceptos de Dios, las leyes de Dios son perfectas, que convierten el alma. Entonces, ese es nuestro deseo, que el Evangelio, y el Evangelio lo vamos a encontrar en la Biblia, no lo vamos a encontrar fuera de él. Entonces, ese es el llamado que el Señor nos hace hoy. Y en Gálatas capítulo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Quiere decir de que cuando viene Cristo, cuando yo me acerco a Cristo por medio de la fe, recién puedo ser adoptado hijo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la única forma, una vez más, de poder venir al Padre, como dice Juan capítulo 14, versículo 6, es por medio de Cristo. Y el Evangelio es Cristo. Eso es lo que nosotros anunciamos, eso es por lo que nosotros oramos, para que también puedan los que nos escuchan en esta noche disfrutar de esa paz para con Dios, y obviamente disfrutar de la transformación que Dios hace día a día por medio de su Evangelio. Entonces, les animamos a que busquen a Dios en su intimidad, a que se acerquen a Cristo por medio de la fe, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, por ofenderlo, y entrar en una comunión
en una intimidad, en una experiencia con el Señor, no una experiencia subliminal ni lunática, no, sino entender de que Dios está con nosotros, de que en donde vayamos Dios está mirándonos, observándonos, y vivamos bajo esa perspectiva de que Dios